dice que una jugadora de baloncesto pues pretende realizar una canasta de 3 puntos. Lanza la pelota desde una distancia de 6,5 metros y a una altura de 1,9 metros del suelo. Si la canasta está situada a una altura de 2,5 metros, ¿con qué velocidad debe realizar el tiro si el ángulo de elevación es de 30 grados? ¿Vale? Entonces, vamos a hacer el dibujo de esto. Bien, voy a pintar la jugadora. Esta es la jugadora. La pelota la lanza desde aquí. Aquí estaría la canasta, ¿vale? Si la jugadora te dice que la pelota la lanza desde 1,9 metros del suelo, pues significa que esta posición de aquí pues es 1,9 en cuanto a altura, ¿no? Y la canasta pues está a 2,5 metros. Voy a poner la canasta pues, un poco más para arriba, ¿no? Esto sería la canasta, aquí estaría el aro y la altura de aquí a aquí pues es de 2,5 metros. Entonces la jugadora va a lanzar la pelota. Se supone que aquí hay, por un lado y por otro, ¿vale? Pues la pelota la va a lanzar con un ángulo de 30 grados y lo que queremos es pues que enceste. Eso es lo que queremos que ocurra. Y aquí pues hay una velocidad que no sabemos cuál es y que es lo que me pide realmente el ejercicio. Otro dato más que también me da, que no he puesto, es que la distancia desde donde lanza hasta donde está la canasta, pues es de 6,5 metros. ¿Vale? Entonces, este es el dibujo y toda la información del dibujo. Vamos a ir traduciendo esto pues, a un sistema de referencia. De momento voy a pintar los ejes de coordenadas. Mis ejes de coordenadas ahora van a estar aquí. Este va a ser mi eje de coordenadas. Este es el eje Y y este es el eje X. Entonces, de momento, si la pelota sale desde aquí, ¿qué coordenada tiene esta pelota? Pues esta pelota tiene de coordenada la posición 0 de la X, 1,9 de la Y, porque está a una cierta altura. ¿Qué coordenada tiene este punto de aquí, que es el aro? Pues este punto de aquí va a tener de coordenada de X, pues 6,5 y de altura de Y, pues 2,5. Esta es la coordenada de este punto. Sabemos el ángulo con el que se lanza, lo que no sabemos es esta velocidad, ¿vale? Entonces, nosotros cuando planteábamos un tiro oblicuo, porque esto es un tiro oblicuo, pues de momento lo primero que teníamos que hacer era sacar la componente X, que lo llamaríamos por Vx, y la componente Y de esa velocidad, que la llamaríamos V sub 0i, y pues en la parte del eje X siempre había un MRU, y en la parte de la Y pues siempre había un MRUA. Entonces tenemos que plantear eso, ¿no? Tenemos que plantear esas ecuaciones, X e Y. Solo que, bueno, la X sería pues X sub 0 más Vx por T, y en el caso de la I, pues tendríamos que poner I sub 0 más V sub 0i por T más un medio de A por T al cuadrado. Lo de siempre. Lo nuevo, digamos, de este problema es que como la V que yo quiero calcular es esta, y Vx y Vi son estas componentes de aquí, tenemos que hacer primero, pues, la descomposición esa de Vx, ¿no? Si esto es 30 y esto hemos dicho que Vi, V sub 0i, pues aplicando las razones trigonométricas, pues tendríamos que el seno de 30, que es el que está enfrente, que es el V sub 0i, partido de la hipotenusa, que sería la V, porque esta es la V, pues V sub 0i lo podríamos escribir como V por el seno de 30, que es como vamos a tener que escribirlo, y si aplicamos el coseno, pues entonces vamos a tener que el coseno de 30, que es Vx partido de V, pues vamos a tener pues que Vx es igual a V por el coseno de 30. Entonces, como la V no lo conozco, porque no la conozco, la vamos a dejar pues como V. ¿Eso qué quiere decir? Pues que a la hora de colocar los datos aquí en la ecuación, donde ponga Vx, pues vamos a poner esto de aquí, V por el coseno de 30. Y donde ponga V sub 0i, pues vamos a poner V por el seno de 30. ¿Vale? Eso es lo que vamos a tener que hacer. Este lo vamos a poner aquí y este lo vamos a poner aquí. Así que voy otra vez al dibujo y voy a poner datos, ¿vale? ¿Cuáles son los datos aquí? Pues mira, en el caso del X sub 0, el X sub 0 vale 0. Esto no lo podemos quitar. En el caso de Vx, pues hemos dicho que esto Vx va a ser V por el coseno de 30. Pues voy a poner que X es igual
a v por el coseno de 30 por el tiempo, ¿vale? Esta sería nuestra ecuación X. Y ahora la ecuación Y, pues sabemos que su posición inicial es el 1,9 metros ese desde donde se lanza la pelota. Sabemos que el v sub 0i, pues lo vamos a escribir como v por el seno de 30, así que esto va a ser más v por el seno de 30 por t. Y en el caso de la aceleración, como es la gravedad y es negativa, menos 9,8 por partido de un medio, o sea, multiplicado por un medio, pues va a ser menos 4,9 t al cuadrado. Y esta es nuestra ecuación Y. Pues ahora, ¿qué tengo que hacer con eso? Pues escribir el vector posición. El vector posición es R en función del tiempo y va a ser pues V por el coseno de 30 por T y más 1,9 por V por el, o sea, más V por el seno de 30 grados por T menos 4,9 T al cuadrado. Y esto sería J. Ya tengo el vector posición. Solo que tenemos de incógnita la V esta de aquí, que es lo que me pide el ejercicio, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos, ¿vale? Bueno, el apartado A me dice velocidad con el que debe realizar el tiro si el ángulo de elevación es de 30 grados, ¿vale? Se me están pidiendo la velocidad. Entonces, vamos a calcular la velocidad, ¿cómo? Pues sabiendo que queremos llegar a este punto de aquí. Nosotros cuando lancemos, lanzaremos con una velocidad de manera que lo que queremos es que llegue justamente a este punto de aquí. Entonces, como quiero que llegue a ese punto de ahí, pues como este punto es la X y este punto es la Y, pues donde ponga X voy a poner 6,5. 6,5 es igual entonces a V por el coseno de 30 por T y la Y valdrá pues 2,5, que es 1,9 más V por el seno de 30 por T menos 4,9 T al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer entonces con esta ecuación? Pues lo que tenemos que hacer con esta ecuación es despejar, y voy a despejar precisamente esta ecuación, el V por T. Si despejas el V por T, el coseno de 30 es el que pasaría al otro lado dividiendo. Te quedaría 6,5 partido del coseno de 30. Que es 6,5 entre el coseno de 30 te sale 7,5. ¿Vale? Bueno, pues como 7,5 es V por T, en la otra ecuación, en la de aquí abajo, voy a sustituir el V por T por 7,5. Es decir, que me va a quedar 2,5 igual a 1,9 más 7,5 por el seno de 30, que se ha quedado por aquí colgado, menos 4,9 T al cuadrado. Con esto, ¿qué conseguimos? Pues calcular la T. ¿Cómo se calcula la T de aquí? Pues pasando el 1,9 y el 7,5 por seno de 30 que están sumando, al otro lado restando. Así que me va a quedar 2,5 menos 1,9 y menos 7,5 por el seno de 30, que es un medio. Te va a quedar todo eso negativo, menos 3,15. Y como tengo que pasar el menos 4,9 al otro lado dividiendo, pues se va a transformar en positivo, el menos entra en menos, y me queda pues 3,15 entre 4,9 raíz de eso, que sale pues 0,8 segundos. .8 segundos sería el tiempo. Bueno, pues si V por T de aquí hemos dicho que es 7,5, pues si el tiempo es 0,8, pues V por 0,8 será igual a 7,5 y entonces esa V pues tiene que ser 7,5 entre 0,8. ¿Que cuánto da eso? Pues 7,5 entre lo que me ha salido me sale 9,4 metros por segundo. Pues esta es la velocidad con la que tendríamos que lanzar el objeto. Me hablan de la velocidad módulo, es decir, del número. Pues esa es la velocidad con la que tendríamos que lanzar eso. El hecho de que ya tengamos la velocidad calculada, pues ya hace que podamos sustituir esa velocidad, que es 9,4, pues en todas las ecuaciones. Es decir, ya podríamos poner aquí, en vez de V,
pues 9,4. Y en vez de aquí v, pues 9,4. 9,4 por el seno de 30. De hecho, para no tener el coseno y el seno ya puestos, pues podríamos también calcular eso, ¿no? 9,4 por el coseno de 30, pues me saldría 8,14 y ya quito todo esto de aquí. Y pongo 8,14, que ya es más cómodo de trabajar, 8,14 por t, y borro ya todo esto. Así que me quedaría, pues que x es eso, 8,14 por t. Y en el caso del otro, pues lo mismo, 9,4 por el seno de 30. Saldría pues 4,7. Y entonces borraríamos todo esto entero y pondríamos aquí 4,7 t. Y esto pues es negativo. Y estas serían las dos ecuaciones, con lo cual ya pues podríamos, en vez de poner v por el coseno de 30, lo que es la ecuación de la posición, pues pondríamos ya pues 8,14 por t en la componente y, y pondríamos 1,9 más 4,7 t menos 4,9 t al cuadrado. Y ya tendríamos esto pues sin incógnita ninguna. Así que ya los siguientes apartados ya se podrían calcular normal. Es decir, espérate que ahora me voy a todo esto. Aquí. Es decir, que me saldría pues algo así, ¿no? Si tengo, dice, me piden ahora la altura máxima a la que alcanzó el balón, la altura máxima es este punto de aquí, ¿vale? Y este punto de aquí en concreto, pues se calcula sabiendo que la velocidad I tiene que ser 0 en ese instante. Siempre que sea altura máxima, la velocidad I tiene que ser 0. ¿De dónde saco eso del VI? Pues el VI lo tengo que sacar de la velocidad y la velocidad la saco de la derivada de esto. Entonces pongo esto de aquí y pongo V de t y derivo esto. O sea, me va a salir 8,14 I, componente I, más derivada de 1,90, la derivada de esto va a ser pues 4,7 menos 9,8 t j. Este es el vector velocidad y queremos que la VI sería esta componente de x, esta es la componente Vx, o la VI valga 0. Pues entonces decimos que VI es igual a 4,7 menos 9,8 t, y como la VI queremos que valga 0, pues 0, 4,7 y menos 9,8 t, y despejamos t. Pasamos el 4,7 al otro lado negativo y el menos 9,8 también dividiendo, se iría el menos entre el menos, y lo que me salga esto, 4,7 entre el 9,8, que son 0,48 segundos. Pues este sería el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Pero yo no quiero el tiempo, yo quiero la altura máxima. Pues entonces la altura, ¿quién me la va a dar? La altura siempre me la da la ecuación de la I, que lo puedo hacer desde aquí y decir pues que la altura va a ser pues 1,9 más 4,7 por este tiempo que me ha salido, que es 0,48, menos 4,9 por 0,48 al cuadrado. Y lo que me salga la I será la altura en ese sitio. Así que la I va a salir, pues toda esta cuenta sería 1,9 más 4,7 por 0,48 menos 4,9 por 0,48 al cuadrado, que da pues 3,03 metros. Pues esa es la altura máxima que alcanzaría el balón. 3 metros aproximadamente. Y luego me dice que calcule el ángulo con el que llega la pelota a la canasta. Cuidado con esto. ¿Vale? El ángulo con el que llega la pelota a la canasta se puede calcular teniendo en cuenta, o sea, podríamos hacer como aquí hay una componente que es X y aquí hay una componente que es Y, y el balón va a entrar de una manera en concreto, pues el ángulo con el que llega la pelota a la canasta se supone que hace referencia a este ángulo de aquí. ¿Vale? Este ángulo de aquí. Entonces, para hacer todo eso, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner esto otra vez aquí. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer por aquí abajo de nuevo el dibujo. La canasta hemos dicho que está aquí, a esta altura, y cuando el balón llegue aquí, pues va a tener aquí una velocidad y el ángulo hemos dicho que va a ser este ángulo de aquí.
¿vale? Entonces, ¿de dónde podemos calcular este ángulo? Pues este ángulo lo podemos calcular si supiéramos la Vx, la Vi, la V y usando la trigonometría con ellos, ¿vale? Entonces, en concreto, ¿vale? En concreto, como nosotros tenemos el VI, bueno, el VI lo tenemos, pero lo tenemos de la altura máxima. Nada, ese no me vale. Voy a ponerla, o sea, me voy a la ecuación de la V, que es esta V de aquí, y me interesaría saber la Vx y me interesaría saber la Vi en el instante pues en el que llega a la canasta. ¿Cuándo llegó a la canasta? La canasta llegó a alcanzarla, hemos dicho que aquí, a los 0,8 segundos. ¿Vale? Ese es el tiempo que tarda en llegar el balón a la canasta. Pues si es a los 0,8 segundos, pues entonces me vendría aquí y pondría o calcularía V de 0,8, que es 8,14, y más 4,7. A ver, ¿dónde está ahora esto? Aquí. Más 4,7 menos 9,8 por 0,8 segundos, J. Este sería el vector velocidad, que esto sale 0,8, pues sale 8,14 y de la parte otra pues me sale 4,7 menos 9,8 por 0,8, que son menos 3,14. ¿Vale? Así que esto es menos 3,14 J. Vale, pues si este es el vector V, esta parte de aquí es Vx, esta parte de aquí es Vi y la V vale realmente el módulo pues de eso, ¿no? Que sería la raíz de 8,14 al cuadrado más menos 3,14 al cuadrado. Y esto pues sale 8,14 al cuadrado más 3,14 al cuadrado y la raíz de eso pues sale 8,72. ¿Vale? Pues teniendo ya toda esta información, voy a hacer aquí el dibujo. Pues tengo, como dicho, que esta velocidad de aquí, esta velocidad de aquí y esta velocidad de aquí. Y yo el ángulo que quiero es este. ¿Qué velocidad es cada una? Vx es pues 8,14. Vi es esta de aquí, que sería la de 3,14, negativo, pero 3,14. Y esta V sería pues 8,72. Esta V de aquí. Y yo lo que quiero calcular es el ángulo. Entonces, como tengo todas las componentes, pues puedo usar cualquier razón trigonométrica. Si uso el seno, por ejemplo, pues el seno de alfa sería el que está enfrente, que es el Vx, que es el 8,14, partido de la hipotenusa, que sería en este caso pues 8,72. Así que esa 8,14 entre 8,72 me sale 0,93 y como yo lo que quiero es el ángulo, 0,93, pues el ángulo sería pues hacer el arco seno de 0,93. Que el arco seno de 0,93 pues sería... Fíjate que lo he hecho mal. Es chief seno de 0,93. Saldría pues 68 grados. Pues el balón entraría con un ángulo de 68 grados. Igual que he utilizado el seno, podría haber utilizado el coseno, incluso la tangente. Podría haber calculado la tangente. La tangente de alfa piensa que es el opuesto, que sería el Vx, partido del contiguo, que sería el Vi. Esta fórmula es la que tendrás tú en los apuntes, supongo, la de la tangente. Y para calcular el ángulo, pues se hace la cotangente de la Vx entre la Vi. ¿Por qué digo esto? Porque haciendo la tangente te ahorras tener que hacer el módulo. Porque date cuenta que ya tienes la Vx aquí y ya tienes la Vi aquí. No necesitas hacer el módulo, sino que directamente tiras de la tangente y haces Vx, que es 8,14, y Vi, que es menos 3,14, y no tienes que hacer la velocidad. ¿Sabes? Más rápido. Por eso te hacen lo de la tangente.